Está, ahí compartimos bien. ¿Ven bien, no? Sí, se ve bien. Ah, impecable. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Que bueno, llegamos al final. Parecía que no, pero llegamos al final o casi al final, porque en realidad algunos por lo menos van a seguir un poquito más con los prácticos. Después tenemos la prueba, obviamente, que ahora les voy a hablar, pero llegamos bastante al final. Ya me pone una cosa ahí en el medio, que bueno, vamos a ver si se corre ahora. No, esperen que les tengo que dejar de compartir un segundito. Y volver a compartir. Para toda la pantalla que mejor. Ahora sí. Ahora sí. Está, entonces, la idea de hoy eran tres cosas. Quiero hacerles un redondeo final bueno, de todo lo que vimos en el curso y los puntos que para mí son centrales y que quiero recordarles que repasen o que pregunten si tienen dudas y que espero que además les sirva para tener una visión más general del curso y bueno, y estudiar algunas cosas más. Después, por supuesto, ver si tienen algunas dudas y después les voy a contar algo de la evaluación, que bueno, ya parte ya la estamos haciendo, ya la hemos venido haciendo y otra parte la tenemos por delante. ¿Tá? Entonces, en el curso, básicamente, a lo largo de todos los temas, tanto teóricos, discusiones, grupales, prácticos, básicamente siempre nos apuntábamos a estas tres cosas, ¿tá? A las bases moleculares, celulares y los mecanismos, a herramientas para analizar esas bases y, dado que estamos en la Facultad de Medicina, en aplicaciones, sobre todo en salud humana, pero eventualmente puede ser en otras cosas. ¿Tá? Siempre, sobre todo en relación a la parte de las bases de los mecanismos moleculares, sobre todo lo hicimos siempre tratando de llevarlo a la discusión de casos-problemas. La parte teórica, obviamente, y explicar ciertos conceptos, pero siempre verlo sobre ejemplos concretos, ya sea en el teórico y sobre todo en las discusiones grupales. Les resalto esto porque la idea un poco es que en la evaluación, la idea fue en la evaluación y va a ser en la evaluación que tenemos por delante, la idea es la misma, es decir, no tanto evaluar ahora contenidos teóricos que ustedes hayan incorporado, sino cómo usarlos para la resolución de ciertas situaciones, problemas, vamos a decir, prototípicas o que ilustran muy bien esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué vimos de bases? Y empezando como siempre, y como tratamos de que fuera en realidad todo el curso, de lo más sencillo a lo más complejo. Todos los mecanismos de herencia, ¿tá? Y un repaso de los mecanismos de herencia aplicados a familias humanas. ¿Tá? Bueno, por supuesto, si es autosómico o ligado a los cromosomas sexuales y las peculiaridades que eso tiene. Desde lo más simple, un locus con dos alelos, uno dominante, otro recesivo, ¿no? Y las cosas que se podían ver en eso, vimos ejemplos de eso y casos, a lo más complejo, ¿ah? Pasando por herencia oligogénica, herencia poligénica, multifactorial y otro tipo de complejidades con elementos de epigenética y otros que fuimos viendo ya más avanzado el curso. Otro concepto central son mecanismos que implican alteraciones que son de novo,
y alteraciones que son heredadas de uno de los padres o los dos padres, si son cosas recesivas que heredan de los dos. Lo que decía recién, ¿no? Mono, oligo, poligénico y multifactorial. Otro concepto central a la hora de analizar esto es cuando estamos hablando de alteraciones constitucionales que están en el cigoto y por lo tanto en principio en todas las células del individuo, y alteraciones que son post-cigóticas, luego de algunas divisiones por lo menos del cigoto. Entonces ahí se habla de un mosaicismo, ¿no? Cuando hay dos o más poblaciones celulares genéticamente diferentes, pero que vienen del mismo cigoto, ¿no? Y ese mosaicismo podría ser exclusivamente somático o involucrar total, parcialmente, junto con somático o solito, células germinales, y la importancia que eso tiene para, ahí sí, de nuevo, la transmisión hereditaria. Este esquemita ya lo habíamos visto, pero vuelvo a él porque es básico para toda la genética, ¿no? Y lo que pretende mostrar es, bueno, si yo tengo un individuo que tiene una mutación, cualquiera sea, ¿eh? De cualquier mecanismo posible, grande, chica, tiene una mutación, tiene una variante genética. ¿De dónde vino esa variante genética? La heredó de uno de los padres, sería lo más sencillo. Y ahí hay distintas variantes, ¿no? Si la heredó del padre, como muestra este esquema, el padre la tiene en todas sus células, es constitucional en el padre, o el padre tiene un mosaicismo somático y germinal, o un mosaicismo solo germinal, ¿no? Y transmite la mutación en el espermatozoide. O esa mutación es de novo, ¿no? No la tiene el padre en ninguna célula, no la tiene la madre en ninguna célula, y ocurre en el espermatozoide, en el óvulo, o en el cigoto, o en la primera célula, y entonces el niño la va a tener en todas las células de su cuerpo. Y la tercera opción es que el individuo tenga esa mutación a su vez en mosaico, entonces se originó en su embrión, o en el embrión que le dio origen, o en él cuando era un embrión, como quieran decirlo, post-cigótico, luego de por lo menos una división del cigoto, por eso tenés por lo menos dos células distintas, y bueno, ahí de nuevo un mosaicismo que puede ser más extenso, si la mutación fue al inicio del desarrollo embrionario, o más limitado, si cuanto más tardía en el tiempo fue la mutación. Este esquema es otra forma de ver lo mismo, ¿sí? Se lo dejo para que lo repasen y aprovechar de repasarlo, ¿no? La primera situación la tiene el padre en todas sus células y la transmite a un descendiente. La tiene el padre en células gonadales y la transmite a un descendiente, pero en el espermatozoide, si suponemos el padre, el individuo F1, el primer descendiente, la va a tener en todas sus células y de ahí en más la va a transmitir. Bueno, autosómica, calidad X, lo que sea, pero la va a transmitir. O tenemos una mutación que no tiene el padre o no tienen los padres, que aparece post-cigótica en algunas células del cigoto, entonces el individuo la va a tener en alguna de sus células. Si no involucra esa mutación la línea germinal del individuo F1, no la va a pasar al individuo F2, ¿no? Es una mutación somática pura, ¿sí? Con todas las letras. Y no olvidar, nosotros no nos centramos en esto, pero lo mencionamos alguna vez, y no hay que olvidar que hay alteraciones que sobre todo van apareciendo con la edad, y son mutaciones somáticas, por supuesto, post-cigóticas, ni que hablar, porque aparece el individuo adulto, y van apareciendo con la edad. Y esas mutaciones, eso se ve muy claramente en algunos tejidos, por ejemplo en la sangre, las células sanguíneas. Puede haber fenómenos de selección a favor o en contra de las células que tienen la mutación. Entonces esa población puede crecer mucho, en el caso de las tumorales, o al revés, ir disminuyendo si hay una selección en contra por distintos mecanismos. Otro, por supuesto, me paran si hay alguna duda. Estoy yendo rápido porque son todas cosas que ya vimos, ¿no? Otro aspecto que nos centramos en el curso es los distintos tipos de variantes sobre el genoma, ¿sí? Recordando que tenemos que ocuparnos, en el caso de la genética humana, de un genoma nuclear y de un genoma mitocondrial. Si estuviéramos hablando de genética vegetal, además tendríamos que hablar del genoma de los cloroplastos.
Recordando que tenemos mecanismos genéticos, o sea, de cambios en la secuencia del ADN, o epigenéticos, cambios que no son en la secuencia del ADN, pero son en, bueno, lo que está por encima de ese ADN, todo lo que empaqueta e interacciona con ese ADN. Lo pongo aparte porque es un concepto difícil de encasillar, la disomía uniparental, ¿no? Esperamos tener 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, pero puede pasar que uno o más de esos pares provengan del mismo parental. Y eso es un mecanismo anómalo y es un mecanismo que puede generar alteraciones, sobre todo vinculadas a la epigenética y al imprinting, en algunos cromosomas, en algunas regiones cromosomas. Otro aspecto central que quiero repasar y que vimos es cuando hablamos de niveles de tamaño, lo pueden decir para decirlo más fácil, ¿no? Porque estuvimos analizando alteraciones que son de una base, cambia una base por otra, una A por una T, o alteraciones que involucran a un cromosoma entero, o a más de un cromosoma. O no lo vimos porque en genética humana es de escasa relevancia, salvo en abortos espontáneos, la poliploidía, que ahí involucraría a todo un juego cromosoma. Pero de nuevo, genética vegetal, eso es un mecanismo central. Por eso, y hablamos un poco también de una distinción que es un poco semántica, pero está bueno para conceptualmente, enfermedades genéticas y enfermedades genómicas, porque hay enfermedades que en realidad lo que está cambiando no es un gen en particular, sino una región genómica que tiene que ver con la dinámica de cómo se leen ciertos genes y cómo se replican, etc. Entonces, va más allá de un gen a toda una región genómica. Insistimos bastante también, si bien es un poco esquemático, pero es una buena forma de entender cuando hablamos de mecanismos patogénicos, lo que son mutaciones o variantes de ganancia de función y de pérdida de función. Que puede haber distintos, de los dos tipos en un mismo gen y dar fenotipos distintos. Acá hay todas las combinaciones en el software. Genes que solo tienen mutaciones de ganancia de función, otros solo tienen de pérdida. Genes que tienen mutaciones de ganancia de función y eso genera una enfermedad, y que si tienen una de pérdida de función no pasa nada, y al revés. Ejemplos hay de todo. Siguiendo con los mecanismos patogénicos de variantes, bueno, ¿dónde están? En regiones regulatorias, en regiones que regulan el procesamiento de los exones e intrones, el splicing, en regiones que regulan el inicio de la traducción o el final, y en regiones codificantes, ¿no? Que sería lo más clásico, por decirlo de alguna manera. Y el otro concepto vinculado a los mecanismos patogénicos es el tipo de variante y el mecanismo patogénico, aunque sea probable, que podemos suponer para las mismas. Ejemplo típico. Si yo tengo una delesión de un gen, ahí yo espero, y eso me está dando un fenotipo, lo que yo espero ahí es que el mecanismo sea la pérdida de función, porque tengo una delesión de un gen. Si tengo un gen que tiene una mutación de stop, un codón de stop prematuro al inicio, el mecanismo es la pérdida de función. Si yo tengo una mutación, como hay muchos ejemplos, missense, de cambio de sentido, y me cambia justo un aminoácido por otro, y eso hace que sea un receptor que está siempre activo, o un canal iónico que aumenta el pasaje de iones, ahí tienes una mutación de ganancia. Uno puede, por lo menos, aproximarse a los mecanismos según el tipo de mutación. Y hay cosas que, lo cual no lo puse acá, pero les recuerdo, eso también se vinculaba con el modo de herencia, ¿no? Porque para las enfermedades dominantes, los tipos de mecanismos que van a llevar a eso son unos, y para las enfermedades recesivas son otros. Esto es lo que decía recién en cuanto a los niveles en los que podemos analizar las variantes, y variantes desde tan chicas como un par de base a, yo qué sé, me sobra un cromosoma entero. Esto es otra forma de verlo, y ahí hablamos de niveles ya no por tamaño, sino en lo que es el flujo de la información genética, ¿no? Lo podemos ver en el ADN, lo podemos ver en la epigenética, lo podemos ver en el ARN mensajero o eventualmente otros, lo podemos ver en la proteína, ya sea en su estructura o en su función, si la podemos medir de alguna manera, y
en algunas proteínas, por ejemplo en las enzimas se puede medir relativamente fácil, o lo podemos ver en el efecto de esas proteínas. ¿No? De nuevo, si son enzimas lo podemos ver relativamente fácil con ciertos metabolitos que se acumulan o faltan, están de más o de menos. ¿No? Entonces, a todos esos niveles podemos analizar el problema, hacer un diagnóstico si estamos pensando en enfermedades, y bueno, inferir y detectar la presencia de variantes. Otra forma de pensar en los distintos niveles en los que podemos hacer un análisis, y que en el curso lo insistimos bastante, son ya más grandes, ¿no? Lo podemos ir desde las moléculas, desde un pedacito de ADN, o un ARN mensajero, pensando en lo más chico, a las cosas más grandes, de grandes poblaciones de individuos de la misma especie, lo que llamamos que se entrecruzan al azar, se le llama una población mendeliana, o eso es lo que en genética llamamos una población, que se mezcla, pensando en biología más grande, en el nivel ecológico también, ¿tá? Y bueno, los que están en el medio, ¿no? Los individuos, las familias, las poblaciones, ahí los conceptos de ligamiento, que uno lo estudia en familias, y el concepto de asociación, en los GWAS o en otros estudios de asociación, que uno lo estudia en poblaciones, ¿sí? Casos y controles. ¿Sí? Bueno, la genética de poblaciones y la epidemiología genética, que fueron aspectos que, abuelo de pájaro, y en los grandes conceptos estuvimos viendo en el curso. Esta es una que insistimos mucho en el curso porque es central de nuevo para las cosas que les queremos mostrar, y cómo dos de los aspectos centrales, no los únicos, pero dos de los aspectos centrales que tenemos que analizar de una mutación, de una variante genética, son su frecuencia poblacional y su efecto sobre la función de una proteína, sobre un proceso celular, sobre un tejido, sobre un fenotipo, en definitiva. ¿Ah? Su efecto, su penetrancia, no son necesariamente sinónimos, pero los podemos considerar sinónimos como hace esta figura. ¿Ah? No voy a volver sobre la figura, porque ya la vimos 2 o 3 veces fácil, pero quiero que la tengan clara, la repasen y pregunten si queda alguna duda. Herramientas, que sería el segundo aspecto central. ¿Ah? Cuando uno piensa en herramientas en genética, tenemos que pensar cuando estamos analizando el fenotipo y cuando estamos analizando el genotipo. O las dos cosas, ¿no? Pero una a la vez. La genética clínica, en definitiva, es como rama de la medicina, ¿no? Donde nos centramos, empezamos analizando el fenotipo de un individuo vinculado a enfermedades. Genética humana, más amplio. Bueno, ahí estamos hablando de un fenotipo de interés que no necesariamente tiene por qué ser una enfermedad. Los mecanismos genéticos, los modos de herencia, no lo puse acá, pero está implícito, ¿no? Los modos de herencia nos llevan a la estimación de los riesgos de que se repita, o la probabilidad de que se repita en una familia ciertos fenotipos. ¿Sí? Eso tiene que ver con el asesoramiento genético, que lo vimos específicamente, tiene que ver con cuestiones como el screening y el diagnóstico prenatal. ¿Sí? El diagnóstico, que eso se lo mostré en su momento, lo podemos hacer a cualquier edad. ¿Sí? Desde antes de nacer, incluso hasta después de morirse, si tenemos muestras de tejido o muestras que tengan ADN. Pero el diagnóstico prenatal es tan grande, digamos, y una parte tan importante que lo quería resaltar aparte. ¿Eh? Y, que ahora lo voy a mostrar, los distintos métodos de diagnóstico, de análisis sobre el genoma. ¿Eh? Todas esas distintos tipos de variantes necesariamente requieren distintos métodos para detectarlas. Que los vimos todos, algunos con más o menos mayor o menor profundidad, pero más o menos los vimos todos, son los métodos que hoy en día se usan. Eventualmente hubo otros que cayeron en desuso o fueron superados, digamos, por esto. ¿Ah? Pero estos son los métodos para analizar los distintos tipos de variantes que vimos, que no voy a entrar en ellos ahora, estoy solo repasando los puntos que deberían haber, o todavía están a tiempo, pero deberían haber ya tomado del curso. Y bueno, una mención especial, si ustedes quieren,
porque es el método que más se usa, y todo parece indicar que es el método de las próximas décadas, que es la secuenciación masiva y la secuenciación de nueva generación, desde que nos puede, y los métodos de secuenciación en general, digamos, porque capaz que inventan otros mejores, o de hecho hay otros mejores en desarrollo, que podemos ver desde una base o un par de bases que nos interese a todo el genoma. Y bueno, cuál usaremos o cuál elegiremos depende de un montón de factores, pero todos tienen sus pros, sus contras y sus fortalezas y debilidades. Yo ya se los había mostrado, se los repito para que lo tengan como muestra, ¿no? Las técnicas más usadas hoy en día, la resolución de esas técnicas, la cobertura, es decir, cuánto de genoma nos permiten ver, y ahí por eso decía, mención especial los métodos de secuenciación, que pueden ver desde un par de bases a todo el genoma, y el tipo de alteración, de variante genética, para decirlo correctamente, de mutaciones, y si ustedes quieren, usamos todavía ese término, que se usa para detectar. ¿Sí? Esto repásenlo, les va a servir para toda la vida en realidad, ya sea por medicina, por ciencias, por biología humana, por antropología. Si queremos analizar algo que tenga que ver con el genoma humano, van a ser este tipo de variantes, y probablemente van a ser variantes o mejoras de estos métodos. Y la tercera gran pata son las aplicaciones. Repito, pensando fundamentalmente en aplicaciones en salud humana, pero no necesariamente. Por ejemplo, vimos aplicaciones en identificación de personas, de restos, ¿no? Forense y de filiación, que no tienen por qué tener un interés médico, simplemente saber quién es quién o quién es el asesino. Y otras en la antropología, y que hablaré de investigación pura. Pero centrándonos en las aplicaciones en medicina, nosotros tenemos que recordar que si estamos hablando de enfermedades genéticas, para los que son estudiantes de medicina sobre todo, pero síganme o pregúntenme si tienen alguna duda los que son de ciencias, para cualquier enfermedad uno va a encarar y pensar en su cabeza todos estos pasos. ¿Sí? Y bueno, en las enfermedades genéticas lo mismo. ¿No? Si vos pensás en una enfermedad infecciosa, vas a empezar la etiología, el germen que la produce y así sucesivamente. Y en enfermedades genéticas lo mismo. En la etiología vamos a ver las variantes que estuvimos discutiendo, en la patogenia, si son de ganancia de función, de pérdida de función, qué mecanismos son de novo, son heredadas y por qué mecanismo alteran la proteína, la clínica que nos dan, ya sea a nivel tisular, a nivel funcional, o a nivel del individuo, ¿no? Lo que vemos en el paciente frente a nosotros, el diagnóstico que vamos a hacer sobre el genoma y en el individuo, eventualmente en la familia, el tratamiento, si es que se puede, o el tratamiento que haya disponible, ya sea específico, inespecífico, curativo, paliativo, de mejoría parcial, lo que sea, y eventualmente, o intentar la prevención. Cuando hablamos de genética de prevención, estoy pensando fundamentalmente en prevenir que una variante genética, sobre todo las severas, las que causan enfermedades severas, sea transmitida a los descendientes. ¿Sí? Este es un esquemita que yo había hecho centrado en lo que se llama medicina genómica, y bueno, todas las potenciales aplicaciones que eso tiene, que es un poco lo que discutía recién. Cuando hablamos de diagnóstico, les quiero recordar entonces los métodos que vamos a usar, sobre todo pensando en el análisis sobre el genoma, ¿sí? O sobre los cromosomas. Bueno, los cromosomas son parte del genoma, quiere decir, desde un par de base hasta el nivel cromosómico, ¿no? Sería eso. Los niveles, ¿no? Lo que venía diciendo recién. Los momentos, ¿ah? Que puede ser cualquiera, desde antes de nacer hasta después de morirse. ¿Ah? Depende ahí de lo que queramos, cuál sea la situación, para qué lo queramos, qué tipos de decisiones vamos a tomar. Entonces ahí viene el otro punto que hay que tener en cuenta
del diagnóstico, que son sus usos. ¿Para qué sirve? Porque solo nos queremos sacar la duda de la causa de una enfermedad, es válido. Porque a partir de ese diagnóstico vamos a hacer un tratamiento distinto, porque a partir de ese diagnóstico vamos a interrumpir un embarazo, por ejemplo, o vamos a hacer técnicas de reproducción asistida para prevenir la transmisión de una mutación severa que causa un fenotipo severo. Depende del caso, ¿no? Este es un esquemita clásico que yo lo muestro, y este artículo, léanlo, y bueno, justamente discute en profundidad, digamos, todas estas etapas y utilidades del diagnóstico clínico. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando hablamos de prevención en genética, hablamos de dos cosas distintas. Sobre todo de esto, ¿no? De la transmisión de variantes genéticas, de un individuo que la tiene a su descendiente. Entonces ahí juegan cosas como el screening de heterocigotos, o el screening de parejas, o que uno de los miembros de la pareja tiene una alteración cromosómica balanceada, que no le pasa nada al individuo, pero puede ser un problema para sus descendientes. Ahí viene el diagnóstico prenatal y el diagnóstico genético preimplantacional también. Secundariamente, más lo que toda la medicina, todo el resto de la medicina llama prevención, bueno, ahí es la prevención de enfermedades, de que la gente se enferme, o de los que tienen una enfermedad y que tengan complicaciones por esa enfermedad, ¿no? O más complicaciones por esa enfermedad. Ahí la genética también puede jugar su rol en lo que se llama screening genómico, ¿no? Ya sea de enfermedades o de riesgos genéticos. Acá en cáncer lo vieron en detalle con Cecilia, y es probablemente el área de mayor aplicación, pero hay otras, cardiovascular, neurológica. La farmacogenética, que también lo vimos por arriba y lo mencionamos en varios momentos, pero básicamente es adaptar el tratamiento farmacológico a la genética del paciente lo mejor que se pueda. Y los scores poligénicos de riesgo, que hoy en día uno puede construir un score poligénico de riesgo para lo que se le dé la gana, para la enfermedad que quiera, y te van a permitir, con mayor o menor precisión, con mayor o menor capacidad predictiva, te van a permitir identificar a los individuos que, por su genética, estamos hablando acá de cosas poligénicas y multifactoriales, tienen más riesgo de esto. Y eso los podés detectar en etapa presintomática, y eventualmente los podés hacer algo para prevenir que desarrollen la enfermedad. Eso para algunas enfermedades funciona bárbaro, se pueden detectar muy bien, y hay buenas medidas para saber que los de alto riesgo prevenirlo, y en otras no, todavía no. Entonces ahí, de nuevo, usarlos, no usarlos, depende de qué enfermedad, qué persona. Yo siempre pongo esta, me voy a saltear, ahora lo vemos. Esta es otra que es re vieja, esta diapositiva, pero yo la uso siempre, ¿no? ¿Para qué quiero saber la información genética de un paciente? ¿No? Pensando siempre en aplicaciones médicas. Para desarrollar fármacos o tratamientos específicos, para detectar a los individuos de alto riesgo de una enfermedad. Si es monogénica por una mutación, puede ser, o mutación en un gen. Si es poligénica, multifactorial, ahí preciso un score de riesgo poligénico. Y para guiar el tratamiento farmacológico, farmacogenética, farmacogenómica, como quiera llamar. ¿Sí? Y esto es bueno, perdón que vuelvo un poquito para atrás, pero acá hay de nuevo que hacer la distinción entre variantes heredadas, ¿tá? Entonces es un riesgo, una predisposición que uno hereda, y que a lo largo de su vida puede manifestar una enfermedad o no, o, esto es sobre todo importante en cáncer, y también lo vieron específicamente, variantes que son somáticas. Todos los cánceres tienen mutaciones somáticas, o sea, tienen un genoma distinto del genoma con el que el individuo nació, y en general muy distinto, o con muchas diferencias, y algunas de esas diferencias son los que están causando el cáncer, y son los que están causando que el cáncer haga metástasis, no lo haga, responda al tratamiento, no responda, sea más malo, menos malo, se vaya a morir de eso o no. ¿Tá? Entonces, ahí la información genética o genómica de la que estamos hablando puede ser cualquiera de las dos, o las dos. La que el individuo nació con, y le da una predisposición hereditaria al cáncer, por ejemplo,
y la que las líneas celular del cáncer somática tiene, que le va a dar ciertas características a ese cáncer. Pueden ser las dos importantes. Este es otro ejemplo que yo pongo siempre en enfermedad de Parkinson, que es peculiar, porque uno ve en esta línea, la línea negra, gruesa, la evolución de los síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson. Pero, y acá es donde se hace el diagnóstico, ¿no? Cuando el individuo empieza con síntomas. Esta línea finita es la que refleja la pérdida de neuronas dopaminérgicas, que empezó 5 o 10 años antes. ¿La conclusión cuál es? Que si uno puede detectar a los individuos en alto riesgo de tener esta pérdida dopaminérgica antes, y sí, hay dos sí importantes, ¿no? Si uno los puede detectar, y si hay alguna medida farmacológica, higiénico-dietética, lo que sea, para por lo menos enlentecer esa pérdida neuronal, es un golazo. Ahí es donde tenemos una fuerza preventiva excelente, pensando sobre todo en enfermedades poligénicas, como son las más frecuentes. Para Parkinson, justo las herramientas disponibles hoy en día para enlentecer esa pérdida neuronal son muy pobres. Pasa lo mismo, si no peor, para el Alzheimer. En otras enfermedades, como las enfermedades, algunas de las enfermedades cardiovasculares, no. Hay muy buenas medidas de prevención farmacológica o de otro tipo para evitar ciertos riesgos y cierto deterioro de la función del miocardio. En cáncer, las dos cosas. Tenés algunas estrategias, ahí depende de qué cáncer estamos hablando, de dónde está ubicado el cáncer. Hay tanto estrategias de prevención para disminuir el riesgo de que el individuo desarrolle cáncer, como estrategias de detección precoz. Si desarrolla cáncer, pero encontrarlo lo antes posible y tratarlo lo antes posible. La genética puede ayudar en las dos. Entonces depende mucho de la enfermedad que estemos hablando y bueno, y de las posibilidades de la medicina en ese momento. Esta es la que les quería mostrar, o a la que quería llegar, ¿no? Entonces, tenemos que ver a quién es la persona adecuada, qué tipo de estudios, ¿no? El test adecuado, estamos buscando una mutación, estamos buscando un score poligénico, estamos buscando algo epigenético, estamos buscando algo constitucional, estamos buscando algo somático, ¿no? Y la interpretación correcta. ¿Esto es malo, bueno o más o menos? ¿Esta es la causa de la enfermedad o no? ¿Esto implica un riesgo o no? Si implica un riesgo, ¿lo puedo cuantificar? Si implica un riesgo alto, ¿lo puedo prevenir de alguna manera? Esa es la interpretación correcta. Y explicarlo, faltaría acá una cuarta pata, que es la correcta comunicación a los pacientes, a la familia y eventualmente a los colegas, que muchos médicos no manejan con fineza el uso de la genética y necesitan de asesoramiento en ese sentido. Los scores poligénicos de riesgo ya lo vimos, con sus fortalezas y limitaciones, pero básicamente lo que queremos es, sobre una distribución estadística gaussiana normal, que es lo más frecuente o lo súper habitual, de lo que sería el riesgo genético, vamos a tratar de detectar a los del extremo de alto riesgo. Y estos son los que más riesgos no tienen, pero los que más se van a beneficiar, si es que las hay, de las medidas preventivas. O, en su defecto, de detección precoz, que también puede ser un buen negocio. En el seguimiento, o sea, los individuos que tienen una enfermedad, bueno, y lo que viene después del diagnóstico, ¿no? El pronóstico, es decir, la severidad o las complicaciones que uno puede prever para esa enfermedad, la guía del tratamiento, eventualmente, la efectividad del tratamiento, esto se usa de nuevo mucho en cáncer, se usa mucho en enfermedades infecciosas, ¿no? Tú detectás una línea celular anómala, haces un tratamiento para que esa línea celular desaparezca, ¿no? Quimioterapia. Y vos lo que tenés que después comprobar es que desapareció o bajó lo más posible y que después no vuelva a subir.
Sobre todo en leucemias, linfomas, se hace eso. Le dan una quimioterapia, que son una bomba, y eliminan la línea celular maligna. El asunto es que después no vuelve a aparecer, y ahí hay que eliminarla de nuevo y no vuelve a aparecer. También se usa mucho, como yo le decía, en enfermedades infecciosas. En el tratamiento del HIV, por ejemplo. Le diagnostican HIV, le dan los tratamientos, y entonces ahí la carga del virus va a bajar o desaparecer. Si el tipo sigue tomando bien las pastillas, no va a volver a subir, no se va a curar, pero la carga viral no va a volver a subir. Si la carga viral está subiendo, porque algo está andando mal. Entonces, la reaparición de la enfermedad o la reaparición de un riesgo, tú lo puedes monitorizar de muchas maneras, con herramientas genéticas para algunas enfermedades, es una de ellas. Esto yo también se los había mostrado, y es un folletito de una empresa nomás, pero es una empresa asociada a una importante universidad, o sea, y está muy bien hecho, ¿no? Como el cáncer tenés distintos marcadores, mutaciones en los genes, mutaciones en los cromosomas eventualmente, variaciones en el número de copias, genes quiméricos, que son muy típicos en las hemato-oncología, expresión de ARN mensajero, lo que se llama transcriptoma, o expresión de proteína, lo que se llama proteoma, todas distintas herramientas que nos hablan de distintas cosas en relación a ciertos riesgos o guía de tratamiento o pronóstico o seguimiento en cáncer. Y bueno, y tratamiento, que es como la aplicación más importante en medicina, que vieron la última clase, en una visión que necesariamente tenía que ser muy abuelo de pájaro, muy introductoria, para nombrar y poco más, y ejemplificar, y no mucho más, las distintas cosas, pero bueno, terapia génica, edición genómica, el desarrollo de fármacos basados en la biología molecular, ¿tá? Y terapias basadas en la genética, en el conocimiento de los mecanismos genéticos que llevan a enfermedades. Bueno, las distintas estrategias de terapia génica, que esquemita, o esta figura esquematiza, ya lo vieron, no voy a entrar en eso. Este es un artículo que justo había salido el año pasado, cuando yo estaba haciendo el cierre del curso del año pasado, y cómo se desarrolla, y se estaba empezando a probar este fármaco, que es un anticuerpo monoclonal, para inhibir ciertos aspectos, cierta proteína, que, bueno, un poco indirectamente, hay que leer el mecanismo si les interesa, pero se sabía, a partir de la genética se sabía que si esa proteína no funcionaba, que es esta que está por acá, ANGPTL3, si esa proteína no funciona, el colesterol malo baja. Entonces diseñaron un anticuerpo que inhibe esa proteína, artificialmente obviamente, y logran que el colesterol baje en la hipercolesterolemia genética, que es la hipercolesterolemia familiar. Entonces, es un buen ejemplo de un fármaco diseñado específicamente a partir del conocimiento de cómo se comportan determinadas variantes genéticas. En este caso, mutaciones de pérdida de función. Y esto es un poco que explica cómo funciona, y otras estrategias, digamos, que acá usan en realidad, o plantean usar. Acá, en ese era con anticuerpos, pero se podría pensar con edición genómica o con oligonucleótidos que inhiben la expresión de ese gen o de esa proteína, que el efecto al final es el mismo. Anulás la proteína, mejorás el colesterol indirectamente. Y el que tengo que, se me tapa esto, no, me tapa mi propia pantalla, pero este salió hace unos días en New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más importantes, y era un pequeño, el primer ensayo clínico, ¿tá? Con edición genómica en seres humanos, un paciente, ¿tá? Que lo que buscaba hacer es inhibir la expresión de esta proteína, ¿tá? Que se llama la transtirretina, TTR,
que produce una enfermedad, se llama amiloidosis, que es un acúmulo de proteínas que van dañando ciertos tejidos, sobre todo neurológicos, y entonces ellos lo que lograban, y tenían una mejoría clínica con eso, es evitar el gen para que no se pueda expresar, no produzca la proteína, y ahí bajaban la producción de esa proteína y mejoraban un poco los pacientes. Como el problema es una proteína que se acumula, bajando su expresión, uno esperaría tener un efecto y aparentemente sí lo hace. ¿Tá? Se lo puse como ejemplo porque salió la semana pasada y para que vean cómo están apareciendo cosas nuevas de esto todos los días. ¿Tá? Que por aquí en la figurita, no sé por qué no me deja. La figurita, no voy a entrar en ella, explica un poco el mecanismo, ¿tá? Pero básicamente lo que hacen es eso, es hacer introducir partículas con la maquinaria para la edición genómica y disminuir la expresión de ese gen, la producción de esa proteína en realidad. ¿Tá? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Quise mostrar, como se verá, un repaso de todas las cosas grandes que vimos en el curso y que queremos que ustedes se lleven. ¿Hay alguna pregunta de esto o dudas así técnicas, digamos, que podamos ver rapidito? Si son muy grandes me las hacen por otro método, por otro medio, quiero decir. No. Déjame ver en el chat, no tengo nada. Las dudas que más que nada tenemos son por los puntos extra y también por la evaluación final. Bien, voy a eso. Lo que más hemos discutido. Bien, voy a eso. Entonces, de evaluación tenemos dos aspectos, ¿no? La ganancia del curso, esto lo pongo así porque me queda más fácil. Ganancia del curso, que eran las evaluaciones continuas que ayer hicieron la última, ¿no? Todavía no miré, lo bajé, pero todavía no miré y no sumé los puntos de cada uno. ¿Ah? Yo fui guardando los puntajes, pero la verdad que ni los miré en su momento y ahora los tengo que mirar y sumar. ¿Ah? Pero les recuerdo que la ganancia del curso tenía una serie de requerimientos que eran hacer por lo menos 3 de las 4. ¿Ah? Llegar por lo menos al 60% global entre las 4, entre todas las que hicieron. O entre las 3 o 4 según las que hicieron. Yo voy a ver, voy a ver si hay alguno que no llegó a ese 60%. Capaz que alguno hay, no debería ser mucho. Para esos voy a ofrecerles una posibilidad de recuperación, digamos, de evaluación continua 5 sería, solo para esos, para que puedan llegar a ese 60%, porque realmente la idea no es que pierdan el curso. La idea primero es que aprendan y que lo aprovechen y que les interese. Pero en relación a la evaluación, no, la idea, lo que menos queremos es que la evaluación continua sea una instancia eliminatoria. La prueba sí, la prueba es para evaluar, ¿no? Pero esta era más que nada para tener un seguimiento, y además una autoevaluación para ustedes, pero no que sea eliminatoria. Entonces tengo que ver los puntos y ofrecerle a los que no hayan llegado al 60% una instancia de recuperación que después les cuento cómo es a esos estudiantes. Y si tenían mayor o igual, tendría que haber puesto acá, del 80% ganan un punto extra para la prueba final. Que como bien pregunta acá, si se llega al 79,5%, no se les da el punto extra, de la misma manera que si tienen 17 años, 11 meses y 25 días, no los dejan votar, o no los dejan tener una libreta de conducir. Bueno, casi no llega al 80%, no van a tener el punto extra, porque si no es un lío. Ojo, el punto extra, obviamente, claro, el punto extra les puede servir mucho o no les puede servir nada, ¿no? Porque si en la prueba sacan 12, no van a tener 13, van a tener 12, más de 12 no van. Pero claro, si sacan 7
y están ahí en el borde, ese punto extra puede ser una fuerza baja. ¿Tá? Pero yo de nuevo, tengo que sumar los puntos y ver quiénes lo ganaron y quiénes no. ¿Tá? Los prácticos, los que lo hicieron, no tenían una evaluación particular, sino que se ganaban por asistencia. Pero por asistencia a todos los prácticos. ¿Ah? Que bueno, recién pasó uno, o sea que tendremos que ver quiénes ganan y logran hacer todos los prácticos al final. Tengo Y una después, consulta. evaluación de la prueba final. ¿Sí? Que había cosas que ya sabíamos y cosas que no. El primer periodo es el 2 de agosto, a la misma hora, es un lunes, a la misma hora del curso. Esto es lo que yo quería esperar sobre el final, se me fue un poco de más sobre el final, discúlpenme, pero quería definirlo más sobre el final. Vamos a tener que hacerla por EVA. De la misma manera que hicieron la evaluación continua por EVA, vamos a hacer también la evaluación final, que por supuesto es individual, ¿no? Tienen que entrar con su usuario, conectarse y bla, bla. La diferencia sustancial es que los tipos de preguntas van a ser diferentes. ¿Ah? Acá sí, en la evaluación esta, no digo que nos la tomemos más en serio, pero, porque la otra también nos la tomamos en serio, pero quiero decir, lo que queremos evaluar acá no es memoria, contestaciones automáticas, la múltiple opción o no la vamos a usar o la vamos a usar mínimamente. ¿Tá? Entonces la idea es, como hicimos en otros años, más problemas o situaciones problema a resolver y con un poco de cabeza con lo que aprendieron en el curso y responder en función de eso. ¿Tá? Van a ser la enorme mayoría, por lo tanto, preguntas semiabiertas y de respuesta a situaciones, problemas o a problemas que plantea la pregunta, pero de respuesta breve. ¿Tá? Porque si no, estamos 6 años para corregir, si escriben una carta en cada pregunta, se hace muy largo. ¿Tá? Y la idea es que sean preguntas que hagan pensar, que evalúen lo que aprendieron, todos los puntos que estuve repasando recién, y que uno pueda contestar con un mínimo de capacidad de escritor en 2, 3 renglones. ¿Tá? De hecho, el EVA te permite limitar la cantidad de palabras o la cantidad de líneas, ¿tá? Y van a estar limitadas, así que hagan uso de la cabeza, los conocimientos y la capacidad de síntesis o de redacción. ¿Tá? Bueno, de nuevo, la aprobación, como habitualmente en toda la facultad, y creo que toda la universidad, es con el 60%. Bueno, está muy bien lo que preguntan acá, la cantidad de preguntas. La cantidad de preguntas no la tengo definida aún, pero va a ser como todos los exámenes en todos los exámenes de cursos medios grandes como este, hay un balance entre evaluar muchas cosas, o sea, hacer suficientes preguntas como para que se evalúen varias de las cosas, de repente no todas, pero varias de las cosas importantes que vimos en el curso y que yo resalté hoy, pero que tampoco puede ser una prueba kilométrica, que estés 3 horas, que te tengas que dejar la comida al lado de la computadora para hacer la prueba. ¿Ah? Entonces es una prueba para hacerse en 1 hora y media a lo máximo, entonces tenemos que definir un número de preguntas, un número de opciones dentro de cada pregunta razonable para que se pueda hacer ahí. ¿Cuántas preguntas exactas? No les sé decir ahora. Les vamos a pedir, como se pide en otros exámenes, que se conecten al EVA. Yo ahí me voy a conectar a un Zoom y que después les paso bien porque capaz, no sé si podemos usar les paso un link de Zoom y le vamos a pedir que se conecten. ¿Tá? Eso solamente por una cuestión de identidad y de vigilar mínimamente que la prueba la hagan de forma individual. ¿Tá? Y respetando, digamos, las reglas. Entonces se conectan con la propia cámara de la computadora, con un celular al lado, contestan, yo voy a estar ahí mirando, me pueden hacer alguna pregunta, si justo surge alguna, pues no, cosa de letra, como pasa a veces, y bueno, van a tener un tiempo razonable, en principio 1 hora y media, para responder.
Mateo, levanta la mano, dale. No, yo tenía una consulta más que nada, por el tipo de evaluación en realidad, porque yo recuerdo que a principio de año cuando habías introducido el curso, habías comentado sobre la evaluación final, que no estaba nada definido, pero que sí iba a haber, porque en años anteriores se había hecho una presentación que había tenido resultados positivos y eso. Y nada, en realidad me llama un poco la atención la evaluación, primero por el hecho de que es una evaluación diferente a la que venía haciendo en el curso, ¿no? Evaluaciones No, continuas que venían siendo múltiple en realidad, opción, sí, está bien sin tu una pregunta. vigilancia, En sin una realidad la vigilancia. evaluación en la era pre-COVID venía siendo esta. Solo que en vez de hacerlo por EVA, lo hacían sentaditos en un banco con un lápiz y papel. ¿Ah? Pero la evaluación era igual. En el 2020 eh, estábamos en la necesidad de hacer una evaluación no presencial. Y en el 2020 se dio un hecho que eran muy pocos alumnos, muy pocos estudiantes. ¿Ah? Entonces dijimos, bueno, no, vamos a hacer una evaluación que en realidad es mucho más rica, haciendo un trabajo, defendiendo ese Exacto. trabajo y discutiendo. ¿Ah? Por eso, una de las cosas que yo quería ver era cuántos de ustedes llegaban al final del curso y efectivamente daban la prueba. Entonces, por suerte, muchos se engancharon y siguen con el curso, y los que han hecho las evaluaciones continuas son arriba de 70. Entonces ahí ya no lo podemos hacer, porque aún haciendo grupos de 4 o 5 personas, es leer un montón de trabajos y sobre todo después hacer una discusión con cada uno de ellos se nos hace muy largo. ¿Tá? Entonces, discutiéndolo con mis compañeros, decidimos volver a la forma vieja de discusión, que es más masiva, y más masiva no, porque esto no es masivo para la Facultad de Medicina, son re pocos, pero para más estudiantes, pero por EVA, ¿no? Para no hacerlo presencial. De todas maneras, la idea sigue siendo la misma, que es lo que yo decía hace un ratito, es decir, que sea una instancia más de aprendizaje, que sea una instancia en la cual yo, eventualmente mis compañeros, les podamos dar retroalimentación, feedback de lo que pusieron, ¿ah? Y ya sea personalmente o les subo un documento con acá tendrían que haber puesto tal cosa, eh, y que sea una evaluación que apunte a el aprendizaje de conceptos, las tres cosas, ¿no? Bases, herramientas y aplicaciones, de uso de esos conceptos para el nivel que se espera, ¿verdad? Y en base a situaciones problemas, de razonamiento bueno, de poder discutir y defender ciertas cosas, ¿no? Claro, yo. Te Claro, yo pongo en realidad, te pongo el ejemplo típico. Vos o hiciste ya o vas a hacer 800 exámenes de verdadero o falso, ¿no? O marque la incorrecta. Eso evalúa muy poco, y es muy pobre como evaluación, y mucho peor aún como aprendizaje para vos. Pero acá nos permite hacer, marque verdadero o falso, pero diga en 3 líneas por qué es falso, o por qué es verdadero. Entonces eso te va a permitir mucho más razonamiento, mucho más aprendizaje, y además nos va a permitir a nosotros después darte feedback de por qué pusiste bien o por qué pusiste mal. claro, no, yo ese punto lo entiendo. A mí lo que no, como que lo que no me cierra un poco es que no sigue el hilo de evaluación del curso, ¿se entiende? Porque si hubiese sido así, durante el curso uno ya está más entrenado en cómo preguntar, en cómo responder, la retroalimentación que se puede tener. El hecho de hacer una modalidad diferente durante el curso y la última instancia que sea diferente, no digo que no sea rica, por supuesto, No, claro. pero creo de que como que pega más, ¿entiendes? Sí, sí, Fueron, sí. fueron instancias múltiple opción todas, con una modalidad diferente y ahora modalidades semiabiertas, vigilancia, es como que cambia mucho la modalidad que venía teniendo, pero está. Sí, ahora entiendo ahora tu planteo, capaz no te había entendido bien al principio. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo creo que es mucho más rico, creo que la evaluación continua era una situación muy peculiar porque era más que nada para asegurarnos un seguimiento del curso, más que para realmente evaluar, aunque también tenía su retroalimentación y esas cosas.
Y yo creo que esta es la mejor forma. Yo y mis compañeros, después lo discutí con mis compañeros, ¿no? Creemos que es la mejor forma, ¿no? Y creo que es la que más les va a servir a ustedes. Y me animo a decir que es la que tiene más chance de salvar, ¿no? Si estudiaron, ¿no? Yo siempre hay una cosa que le digo a los estudiantes que los estresa mucho los exámenes orales. No es este el caso, ¿no? Porque no estamos hablando de cada oral. Pero los estresa mucho los exámenes orales. Y en realidad los exámenes orales, si vos sabés, si estudiaste, son mucho mejores. O sea, tenés mucha más chance de salvar Yo, que en los yo en escritos. realidad lo prefiero, lo que pasa por eso mismo. ¿Cómo, perdón? Que yo, por ejemplo, prefiero una instancia oral que una instancia escrita, pero está, Es mucho por eso, mejor, es mucho mejor. para mí sí. Es mucho Por mejor. eso, por eso me gustaba más como habías comentado sobre el año pasado. Sí, lo que pasa es que este año, con las limitaciones de tiempo, siendo ustedes mucho más, no vamos a poder. La idea mía, por eso lo pongo a continuación y ahora le doy la palabra a Jenny, es el segundo periodo, que van a ser mucho menos, presumiblemente, capaz que hacemos una modalidad más tipo oral, ¿ah? Dependiendo de cuántos estudiantes sean, justamente. ¿Ah? Jenny, dinos. Hola, bueno, yo en realidad lo que me genera un poco de duda es cuando son las situaciones problema, ¿a qué abarco cuando es una situación problema? Además, ¿a qué tipo de preguntas serían? Las que O vimos, sea, en una extiende la pregunta pregunta. va a abarcar muchos No. temas, Está. Son o dos va a ser, preguntas por distintas. ejemplo, no sé, un caso problema específico de genómica de cáncer, no sé. Ahí va. Son dos preguntas la tuya, o dos partes. La primera te la respondo muy fácil. Iguales a las que vimos en las discusiones grupales. Ah, bien. La segunda es, ¿qué tan extenso? Y bueno, lo más extenso posible en el sentido de evaluar varias cosas, y yo puedo poner una situación problema con dos o tres, con cuatro preguntas, ponele, y en realidad estoy evaluando de lo que consideramos temas a lo largo del curso, cuatro, cinco o más de ellos juntos, ¿no? Porque te pongo Bien. un problema y te pregunto cosas de citogenética, de genética molecular, de transmisión hereditaria o de diagnóstico, ¿no? Entonces, Porque esta es mi orientación a seguir, entonces a mí me reimporta que me vaya bien. el tipo de preguntas es las que vimos en las discusiones grupales. La amplitud de las preguntas, bueno, eso está dada por la temática del curso y por eso esta clase pretendía resaltarle los aspectos de eso. ¿Sí? Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de aprobar la prueba, esta clase es la más importante, ¿no? Entonces, después por eso, si van a ser 5 o 6 preguntas, no las tengo todavía, ya que no te puedo decir, pero bueno, van a evaluar estas cosas, no otras. Porque yo justito se me juntan dos pruebas, tengo una el 26, que es larga como Esperanza de Pobre, y esta, que sería el 2. Entonces, quiero ver si me arriesgo a darla o mejor la doy en diciembre habiendo digerido todo nuevamente, ¿no? Perfecto. Por eso, antes de darle la palabra a Francisco, aprovecho para recordarles lo que les decía ahí. Avísenme, por favor, por mensaje de Eva, quiénes piensan, no tiene que ser ya, ¿no? Pero quiénes piensan presentarla en este periodo y quiénes, por distintas razones, van a preferir dejarla para diciembre, principio de diciembre, ¿no? Así nos facilita a nosotros armado. Y si alguno precisa un certificado para el trabajo, o para otro curso, o para lo que sea, me pasa el nombre y la cédula, y ante quién van a presentar ese certificado, así yo les hago una carta y ya se las voy mandando. ¿Tá? Francisco, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, tenía dos consultas. La primera es sobre el tema del práctico. Acabas de decir que el primero ya, ya pasó y ahora van a haber dos más. Sí. Sí, Bueno, aunque no me, ¿cómo que se dice? Aunque no vaya a obtener ningún puntaje, ¿yo igual me puedo meter? ¿O sería sí. interrumpir o molestar? Bueno, los prácticos, la idea era hacerlos sobre el final del curso,
nos quedó tan sobre el final del curso que van a seguir terminado el curso, ¿no? Porque mañana es el Sí. segundo, y el otro Sí. jueves, que lo hago yo, es el tercero y último, y ahí sí se termina el curso. ¿Ah? Ahí está. Entonces, para ganar los prácticos y ganar los créditos extra para los estudiantes de medicina que dan los prácticos, hay que hacer los 3. Pero si vos querés conectarte a los 2 que quedan para Sí, aprender, para perfecto. verlos, lo puedes hacer sin ningún problema. Está genial, muchas gracias. ¿El link para entrar? Bueno, lo Está pido en por EVA, el... Ah, en la parte de prácticos está. perfecto. Y la segunda consulta es, bueno, después de este curso de genética, ¿qué se puede seguir dentro del área? Bueno, O sea, ¿y qué otro, así, no sé si capaz que un poco más largo, ¿vos sos de medicina o de ciencias? de medicina? De medicina. Está. Entonces, la, la continuación natural de este curso es otro Sí, curso optativo que empieza en sí, septiembre, ok. 20 de septiembre, si mal no recuerdo, que se llama Medicina Curso de genómica. Medicina Genómica, ¿ah? Ahí va. Curso Que es un curso de- más aplicado. Las inscripciones para ese curso arrancan ahora. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Para inscribirte a ese curso tenés que tener salvado esto. Si Ok, tú lo salvás el 2 de agosto, te podés anotar sí, sin problema para este año. Si no, te tenés que perfecto. anotar para el del año que viene. Ahí ¿Ah? está. Si soy de ciencia, ¿también puedo hacerlo? Sí, podés hacerlo. Tiene cupos, ¿no? Y menos cupos que este, pero podés hacerlo. Y después, Francisco, o cualquiera, hay algunos cursos más de genética a lo largo de la carrera, ¿m? En algunas cosas más puntuales, ¿tá? Y después, por lo menos de momento, no hay mucho más. Como para el médico general, me refiero, ¿no? Para los que hagan la carrera de medicina general, o que Sí, el grado. Pero sí hay, para los que estén así súper interesados y quieran profundizar en cosas, algunos cursos, tanto de la Facultad de Medicina como de la Facultad de Ciencias, eventualmente otras, a los que ustedes se pueden anotar o pueden solicitar la inscripción. Por ejemplo, las compañeras que dieron el módulo de genética de cáncer en este curso, hacen sí. todo un curso entero de un semestre de genética de cáncer, ¿ah? Que lo hacen cada 2 años. Entonces, el que quiera profundizar en eso, puede hacerlo. Tanto con cursos que son de la facultad de medicina como de otras facultades. ¿Eh? Hay muy buenas opciones de cursos de genética en la universidad, ¿eh? Y las podés ir haciendo. Ahí está. Los otros cursos, ¿cómo se buscan, digamos? Tenés que buscarlos en EVA mismo, Neva. en la lista de cursos opcionales y optativos, ahí están todos. ¿Ah? Sí, Y tienen que estar y me ahí. voy a dar cuenta. ¿Tá? Y si no, fíjate en la web de la facultad. No, esos van a estar en EVA. Lo otro que podés hacer es mandarles un mail a los de Bedelía. Yo no me acuerdo, las inscripciones de medicina genómica estaban para empezar ahora. ¿Ah? Y son, no me acuerdo, me ponele hasta el 15 de septiembre. Ah, La verdad, arrancan el 5 de agosto. 5 de agosto. Está bien, Pensé ya. buenazo. Y van a ser, no sé, pero hasta el 20 máximo, porque obviamente. Entonces, si ustedes salvan este curso en el primer periodo, ya se pueden anotar. Si no, igual se pueden anotar el año que viene. La idea es hacerlo todos los años. El año pasado no lo hicimos, pero el año pasado fue un año muy particular. De aquí en más la idea es hacerlo todos los años. Ahí está. Muchísimas gracias. Para que tengo acá preguntas y me perdí. Para que cantidad de preguntas no sabemos. ¿Se podría en el transcurso de este mes hasta la prueba final subir algún prototipo? Si puedo. El punto extra sería un punto en escala o de largo, un punto de respuesta correcta. No, un punto, claro, va. Si se salva con 8 y vos tenés acá 7,
tenés 8, ¿no? Te cuenta 8, un punto a punto. Por eso les decía, si el máximo es 12, claro, no te vamos a dar 13 puntos. Pero si sacás 8, vas a tener 9, si sacás 9, vas a tener 10. A mí me interesa dar el examen en diciembre. Sí, por favor, mandame un mensaje por EVA, así yo sé cuántos van en cada lado. Privado es más fácil, así no generamos tanto ruido. Acá preguntaban lo mismo. En vez de día de efemera hay una lista de optativas para cada mes, correcto. Hay que ir revisando cada tanto a ver las que se van agregando. Exacto. Muchas gracias por las colaboraciones. Y los de ciencias en general pueden hacer los cursos de medicina. Van a tener un cupo como este. ¿Ah? Pero pueden, Son re o poquitos directamente los cupos, se abren cupos para que se anoten. Yo en la medicina genómica ya lo mandé. O si no, le tienen que ver quién es el coordinador y pedirle, che, yo soy de ciencia, podría hacerlo, y no te van a decir que no. ¿No? Lloramos. Lloran un poco, ahí va. ¿Y qué la modalidad es como este? Sí, preguntas, pruebas. ¿El de medicina genómica me preguntás? Sí, sí. Ese va a ¿Sos vos ser, el coordinador? no, sí, ese es mucho más práctico. ¿Tá? Van a tener una introducción teórica, que son 4 clases, creo, y después se le va a dar a cada grupo, se tienen que dividir en grupos, y cada grupo se le va a dar un problema de análisis de datos genéticos, genómicos, y lo tienen que resolver. Y tienen que presentar la resolución al final del curso. Es mucho más de meter mano, digamos. Meter mano en el sentido de, en realidad es meter Pensar. cabeza, ¿no? O sea, en el sentido de analizar datos genómicos con fines médicos. Ah, qué bueno. Sí, sí. El año pasado no lo pudimos hacer, lo hicimos una vez sola hasta ahora en el 2019. Y la verdad que estuvo re bueno y los estudiantes lo hicieron, le encantó. Y a mí, yo que me quedé muy contento. En 2020 no lo pudimos hacer y bueno, ahora vamos a ver qué tal. Genial, así que vas a tener más de ciencias entonces. Bueno. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario más que quieran hacer? Para que tengo el chat de nuevo. Me uno al llanto por ciencias. Muy bien. Se le escucha muy bajito, pero Macarena creo que tiene una pregunta. No sé si llega a escuchar. No llegué a escuchar No nada. sé si se me escucha. A ver, dale con ganas. Ah, sí, no te había visto, dale. Mi pregunta era, si nosotros llegamos al 60% en las evaluaciones continuas, ahí ya se considera como que tenemos el derecho a examen. Por más que perdamos en esta instancia, podemos darlo en diciembre. Exactamente, De todas sí, formas. claro. Una vez que tú ganas el curso, lo podés dar en el segundo o en el tercer periodo, si no lo salvás de entrada, claro. Bien, muchas gracias. Tenía otra duda y que no sé si viste la pregunta de la compañera en el chat, si podía subir tipo prototipos de preguntas Sí. semiabiertas como para practicarnos. Les voy a poner, sí, alguno. Sí, ya me lo anoto. Muchas ¿El punto gracias. extra nos sirve para el examen de diciembre? Sí, claro, ahí va. Si te ganaste un punto extra, te sirve para cuando des el examen, claro. ¿Cómo estudio para el examen? Necesito consejos y meditaciones. Bueno, yo pienso, es lo que les decimos siempre, ¿no? Los teóricos te dan una idea de los puntos centrales de cada tema. Las discusiones grupales son una oportunidad de discusión, justamente, y de preguntar, y bueno, y ahí tenés más o menos lo que es, digamos, ¿no? Después vas a tener que leer específicamente de los temas. La bibliografía tienen 3 fuentes bibliográficas por lo menos, ¿no? Un libro de genética médica como el Thomson y Thomson, por ejemplo,
los materiales extra que le fuimos subiendo, le fui subiendo a partir de cada tema, ¿tá? Y después, bueno, los PowerPoint de cada clase para revisar. Esa es la fuente bibliográfica que van a tener. Después, si quieren leer más hay 50.000. Pero básicamente necesitan eso, un texto de referencia, artículos específicos para profundizar en algunos temas, que yo se los fui subiendo en cada módulo, digamos, y bueno, referencia para ver de qué hablamos, ¿no? Hay que anotarse, no, solo avisar por EVA. Ellos me hacen un acta y yo después digo, este dio, este no dio, este salvó, este para. Temario medio detallado. Bueno, no, en realidad no específicamente. Está el temario general del cronograma, el temario que marca cada PowerPoint de cada teórico, y este PowerPoint sería como el temario, lo que tiene que estar sí o sí, es lo que yo resalté hoy. ¿Tá? Cualquier duda puntual me mandan un mensaje por EVA, ¿no? Si es razonablemente... No manos levantadas de Zoom, capaz que de las otras. No, saludos, gracias, de nada.